vamos a ver, bueno, y a lo anunciado. Martín López de Romaña está con nosotros. ¿Qué tal, Martín? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Gracias. A ver, la primera inquietud es, ¿qué ha cambiado en el Perú para que estas denuncias, conocidas hace algún tiempo, quizás con menor bulla mediática, digamos, pero igual de puntuales, digamos, a partir del primer libro, aunque de ficción, de Pedro Salinas, una serie de denuncias hechas por José Enrique Escardó, alguna información que Caretas y Diario 16, cuando yo dirigía Propalamos, no surtió casi ningún efecto. Hoy, sin embargo, ha merecido ya 2 pronunciamientos del propio Sodalicio y la intervención del Ministerio Público. Para empezar, ¿tú te esperabas algo así o creías que esto iba otra vez a caer en saco roto? Yo dudo que alguien se esperase que ocurriera algo así, ¿no? Justamente por la historia que acabas de mencionar, ¿no? Durante años ha habido víctimas de abusos de todo tipo del Sodalicium, y el Sodalicium no ha acusado recibo nunca. La primera vez que lo hacen es cuando la prensa, digamos, saca a la luz el caso de Germán Doig, y ya les resulta innegable y lo tienen que pronunciarse al respecto. Tienen que pronunciarse, ¿no? Entonces, obviamente, lo cogen al pobre Germán Doig, que ya estaba muerto, como chivo expiatorio, y lo sacrifican en bien, entre comillas, de la institución, y pretendiendo que todo va a seguir igual. Ahora, siguen apareciendo denuncias. Claro. No cambia nada que yo sepa al interior. ¿Hasta ese entonces Figari estaba al margen de toda denuncia o ya también había algunas inquietudes al respecto? Eso es un tema muy peleagudo, porque en las comunicaciones, sobre todo en la primera comunicación, en el primer comunicado que ha emitido el Sodalicium, se decía que desde el año 2010 Luis Fernando ya estaba apartado totalmente y no tenía injerencia y estaba en Roma, lo cual ha sido desmentido clarísimamente por muchos testimonios, incluso por personas que están adentro del Sodalicium, en concreto por el padre Jean-Pierre Tuyet, ¿no? Que ha dicho que no, que sí tenía injerencia y que estaba, y que venía a Lima cuando le daba la gana y viajaba por Europa y iba a Roma cuando le daba la gana también. Entonces, es un caso donde todos nos sentimos, todos los que sabemos la verdad que hemos vivido en el Sodalicium, sentimos que nos están meciendo, para usar la... Claro, ahora Pedro Salinas confía en que el actual, no sé cómo el nombre, el director del Sodalicium, Superior General, el padre Casani, ¿no? No, Alessandro Moroni. Y perdón, no es sacerdote, sino laico consagrado. Él sí va a emprender una purga radical hasta las últimas consecuencias. Yo tengo esperanza de que lo haga, pero no ha dado hasta ahora ningún signo real de que lo va a hacer. Más allá de estos comunicados, es poco para ti. ¿Crees que debería ser? Para mí o sea, hay un primer paso que debe dar las autoridades del Sodalicium, y es expulsar a Luis Fernando Figari. Ellos dicen que no está demostrado que hay casos de víctimas de abuso sexual, pero ellos mismos saben, porque han vivido con Luis Fernando mucho tiempo, como yo, que viví prácticamente 10 años con él en la misma casa, que los casos de abuso psicológico y de violencia y de abuso físico eran el pan de cada día. Claro, entonces, si esas no son... Luis Fernando, como ha dicho Rocío Figueroa, la primera persona que se atrevió a encararlo y fue con las denuncias de Germán Doig. O sea, Luis Fernando ha encubierto muchos casos de pederastia en el Sodalicium, y yo no sé por qué eso no es un motivo suficiente para expulsarlo. En todo caso, lo que debería hacer Sandro Moroni es mostrar la parte correspondiente en las constituciones del Sodalicium, donde se explica cuándo sí y cuándo no se puede expulsar a una persona, ¿no? Ahora, muchos desde afuera dicen, ¿por qué exigirle al Sodalicium algo que ninguna otra congregación ha hecho? Y ninguna de las denuncias en las cuales han estado involucrados sacerdotes de otras órdenes siempre han concluido en estas famosas casas de retiro, que en verdad son espacios de impunidad en el fondo. Exactamente. El Sodalicium tiene un gravísimo problema. El problema es que el Sodalicium es una institución y un sistema mental, digamos, creado y desarrollado y puesto en práctica básicamente por 2 personas. Por su fundador, Luis Fernando Figari, que tiene serísimas denuncias de la misma comunidad ya reconoció en su momento
que efectivamente son ciertas las denuncias de pederastia y de abuso. El problema es que estas dos personas han creado toda la institución. Yo me pregunto, y ellos se están preguntando en este momento, ¿qué pasa si sacas a estas dos personas de la ecuación? ¿Con qué se quedan? Y esa es una pregunta que tiene que hacerse cada sodalite que ahora forma parte de esta cuestionadísima institución, ¿no? Es una institución que obviamente fue aprobada por la Iglesia y tiene todas las características externas de ser una obra de la Iglesia, pero yo he vivido ahí 14 años y yo sé lo que es por dentro. Y no lo es, o sea, no, la Iglesia debería desmarcarse. Permíteme, Martín, una pequeña interrupción. Nos vamos un instante al Congreso. Tenemos una información desde ahí de Erika Rado. Adelante, Erika. Muchas gracias, Erika. Continuamos aquí en estudios con Martín López de Romaña a propósito del escándalo suscitado alrededor del Sodalicium y las denuncias que han ido apareciendo, que han dado sustento al libro Mitad monjes, mitad soldados, de Pedro Salinas en colaboración con Paolo Luaz, sino que han sobrevenido luego algunos más, y seguramente esta va a ser una ola incontenible de testimonios y denuncias. A tu juicio, Martín, hasta que esto no concluye efectivamente en la expulsión formal y explícita de Luis Fernando Figari, todo lo que se haga deja de tener sentido. Sí. Alessandro Moroni, a quien conozco desde los 13 años y por quien entré al Sodalicium, dijo en la entrevista de ayer al Comercio que esta era una oportunidad para ellos para mejorar. No, esta no es una oportunidad que tienen para mejorar. Esta es una oportunidad que tiene la sociedad civil, el Ministerio Público y la Iglesia Católica para asegurarse de que no existan más este tipo de organizaciones de control mental. Pero ¿tú no sientes que estos temas le parecen a ciertos sacerdotes algo menor? O sea, si yo estoy seguro, mañana descubriesen que Luis Fernando Figari ha matado a una persona, no lo mandarían a una casa de retiro. Sí. Lo entregarían a la justicia de inmediato. Sí. O si descubriesen que el señor Figari asaltó un banco, no lo mandarían a una casa de retiro. Sí. Pero se enteran que abusó sexualmente de un niño y lo mandan a casa de retiro. O sea, no se entiende. No se entiende. Yo creo que has dado precisamente en el clavo. Tú eres psicólogo clínico, sabes perfectamente cómo reacciona una víctima cuando es abusada. La víctima pierde la autoestima y de alguna manera siente que de alguna manera se merece que abusen de ella, lo cual es lo más trágico y traumático del asunto. Yo pienso que en una u otra medida eso le ocurre actualmente a todos los sodalites y a las autoridades del Sodalicium, ¿no? Han sido abusados, y te lo digo yo que he estado ahí 14 años, por tanto tiempo, por un tiempo tan prolongado, digamos psicológicamente, y maltratados, que ya les parece más o menos normal. O sea, ellos consideran abusos, efectivamente, matar a una persona, etcétera, pero la manera en que Fernando le pegaba a la gente, que muchos sodalites ejercían la violencia en la comunidad, los abusos sexuales, les parece cosas menores, disculpables, entendibles, por más que se llenen la boca diciendo que quieren, que están muy tristes, avergonzados y que quieren acompañar a las víctimas. Las víctimas, yo he hablado con ellas, no quieren que las acompañen en Sodalicium, o sea, es quien menos quiere que los acompañe. Claro, claro. Ahora, hay una inquietud ahí, se la plantea Pedro Salinas cuando estuvo acá, él no tenía una respuesta clara, pero tú que has estado tanto tiempo ahí, ¿tú crees que esta fue una organización armada y diseñada, no sé si consciente, pero y quizás inconscientemente, pero ya con una carga psicológica por Figari y Doix, para favorecer este tipo de prácticas que ellos ya tenían albergadas en sí, o la naturaleza en la institución permitió que este tipo de perversiones pudiesen desatarse libremente? Yo creo que son las dos cosas. Ambas. Es decir, para mí, es mi opinión personal, el Sodalicium no es más que la materialización en sistemas y en personas de las neurosis del Fernando, que las conozco muy bien porque las he sufrido durante 10 años. El Sodalicium genera, como lo ha reconocido ayer en la entrevista del Comercio Alessandro Moroni, un caldo de cultivo para todo tipo de abusos. Claro. Ellos le llaman errores, pero no son errores, son delitos. Así es. ¿No? Ahora, tú ingresaste muy niño, ¿no? 13 años. Sí, yo lo conocí. En adolescencia, o a inicio de la pubertad, digamos. ¿Tú provenías de qué colegio? ¿Dónde te captaron? ¿Dónde te reclutaron? ¿Cómo así llegaste? Me pasaron la voz amigos, porque obviamente los sodalites le decían a los miembros de las agrupaciones que llamen a todos sus amigos y iban... Hay una vocación de reclutamiento. Sí, un proselitismo agresivo, salvaje, y sí. Yo ingresé y quien dirigía mi agrupación era Alessandro Moroni, precisamente el superior actual de Sodalicium.
Me acuerdo que en la primera reunión hablamos sobre la amenaza comunista y sobre cómo la iglesia estaba infiltrada por la teología de la liberación que era creada por la KGB. A los 13 años me tenía que zampar ese discurso, ¿no? En la tercera reunión el tema fue la masturbación y Sandro le preguntó a niños de 13 años, uno por uno, cada cuánto y de qué manera se masturbaban. Y después comenzó a decir que la masturbación era atroz, que era un pecado mortal, que no sé qué, a niños de 13 años. Yo en esa época ni siquiera me masturbaba, pero como todos decían, yo también dije, me inventé, ¿no? Me masturbo una vez al mes de la manera convencional, no tenía idea de cuál era la manera convencional o cualquier otra manera, ¿no? Entonces, Sandro no es psicólogo, no es estudiado, ninguno de los sodalites de esa época, por lo menos, lo era, ¿no? A las justas, algunos habían estudiado teología, pero jugaban a los psicólogos de una manera realmente escabrosa, ¿no? No, la voluntad de dominio, pues, que este tipo de decisiones genera, no tiene límite, pues. O lo que estoy viendo en estos días, que mucha gente me ha llamado, digamos, muchas víctimas nuevas que yo no conocía, me han contado historias atroces, mi sensación es, parece que el mal no tiene límite en el sodalismo. Es decir, o sea, cada día me cuentan cosas más terribles, cada día me siento más estafado, y cada día las víctimas están más desesperadas, porque ven que la reacción del sodalicio es mínima. Es decir, tienen un cadáver al frente y le están poniendo pañitos fríos para que se mejore. Es tarde para todo lo que están haciendo, y pueden engañar a la opinión pública, sí lo pueden hacer, pero los que hemos estado ahí no nos pueden engañar. ¿Y de las personas que te llaman son gente que aún está en el sodalicio? Que aún está en el sodalicio, no. No, ya no. Pero que han salido del sodalicio hace poco o hace muchos años, sí, muchísimas, ¿no? Y gente que, por ejemplo, papás que están asustadísimos porque sus hijos están en el sodalicio, padres de familia de los colegios de los sodalites, el San Pedro, el Villa Cáritas, que no saben qué hacer, gente que tiene a sus hermanos adentro, y yo no sé qué decirles. Yo simplemente, estoy recibiendo una cantidad brutal de testimonios. No sé cuándo van a reventar, no sé por qué medios, no sé qué aconsejarles, yo no soy experto en estas cosas, pero me duele muchísimo que no se haga nada. Es decir, que los procesos por los cuales la Iglesia está, según ella, afrontando esta situación, son lentísimos, por decir algo, por decirlo menos. Y el sodalicio, ni se diga, el sodalicio no está en posesión de investigar nada. Es como cualquier empresa que tiene un problema serísimo, no se investiga a sí misma, ahí hay un problema de parcialidad. Tiene que llamar a una institución externa para que le intervenga, la pare de cabeza y se sepa la verdad. Ahora, a tu juicio, ¿cabe la posibilidad de una regeneración del sodalicio? O yo he hablado con alguna gente que ha estado vinculada o está aún vinculada, me decían que hay un sector importante que lo que está planteando es la disolución del sodalicio. Exacto. Y que cada uno siga su vocación religiosa en donde quiera, como quiera, y eventualmente si hay gente ya comprometida en el sacerdocio, que busque una orden que lo pueda alojar. Exacto, es la única manera, pero no sé qué tan fuerte sea ese sector, de repente es minoritario. A ver, yo no soy experto en este tema, te vuelvo a repetir. Lo único que yo pienso es que el sodalicium tiene el ADN de Luis Fernando y de Germán. Es decir, le sacas eso y no queda nada. No sé ahora con qué doctrina sobreviven, digamos, ¿no? Tiene un problema estructural gravísimo por las razones que ya hemos hablado, y sé que incluso adentro del sodalicio hay personas que están indignadas con lo que está pasando, que recién se vienen a enterar, que sus autoridades jamás les contaron todas estas cosas, que las encubrieron por muchísimo tiempo, y yo creo que la única salida que tienen no es expulsar a sus manzanas podridas, sino ver que en realidad la cesta es lo que pudre las manzanas. Claro. Como lo explica, por ejemplo, Philip Zimbardo, cualquier psicólogo interesante, que dicen que el problema no es que hay una manzana podrida que contamina a los demás, en este caso es el fundador, imagínate. El problema es que el sistema, la cesta, está totalmente viciado, tanto así que ni siquiera las propias víctimas que están adentro se dan cuenta que son víctimas. Claro, eso es lo peor de las estructuras de las instituciones cerradas, como ya ha sido ampliamente estudiado en la psicología institucional, generan ese tipo de situaciones. O sea, no es que, ¡ay, qué horror! ¿Cómo pasó esto? No, va a terminar pasando eso, inevitablemente. Sí. Ahora, y esta vocación pues castrense, militar, ¿no? Soldados de Cristo,
en el fondo una intento de emular la formación jesuítica, digamos, de los orígenes, ¿no? Me parece que va totalmente por otro lado. Lo que San Ignacio planteaba para nada es el fascismo que está detrás del socialismo y que yo conozco muy bien. No, en el sentido militar me refiero, ¿no? Esta vocación, okay. Tanto así, la compañía de Jesús se llama porque eran compañías militares. Inclusive. Sí, pero es cierto, viene de ahí, de otros lados, pero no tiene nada, es otro tipo de milicia, digamos, esta es una milicia que nació como una cuestión política y en la mente de Luis Fernando se mantiene como una cuestión política. ¿Y ellos qué se sentían? Los soldados de Dios para destruir a los moros de la teología de liberación, casi. A los moros de la cruzadas. Sí, o sea, nos entendíamos como una especie de falange, ¿no? Que es una fuerza de élite y de choque para repeler el ataque comunista. Luis Fernando tenía en la cabeza todas las teorías de conspiración posibles, digamos, sobre todo que era un antisemita rabioso. Él mismo. Él entendía, sí, obviamente no lo decía en sus discursos, nos lo decía a nosotros que vivíamos con él, ¿no? Es un personaje que, o sea, Fernando se mantiene como una cuestión política. ¿Y ellos qué se sentían? Los soldados de Dios para destruir a los moros de la teología de liberación, casi. A los moros de la cruzadas. Sí, o sea, nos entendíamos como una especie de falange, ¿no? Que es una fuerza de élite y de choque para repeler el ataque comunista. Luis Fernando tenía en la cabeza todas las teorías de conspiración posibles, digamos, sobre todo que era un antisemita rabioso. Él mismo. Él entendía, sí, obviamente no lo decía en sus discursos, nos lo decía a nosotros que vivíamos con él, ¿no? Es un personaje que, o sea, como una cuestión política. ¿Y ellos qué se sentían? Los soldados de Dios para destruir a los moros de la teología de liberación, casi. A los moros de la cruzadas. Sí, o sea, nos entendíamos como una especie de falange, ¿no? Que es una fuerza de élite y de choque para repeler el ataque comunista. Luis Fernando tenía en la cabeza todas las teorías de conspiración posibles, digamos, sobre todo que era un antisemita rabioso. Él mismo. Él entendía, sí, obviamente no lo decía en sus discursos, nos lo decía a nosotros que vivíamos con él, ¿no? Es un personaje que, o sea, no dijo nada, se quedó calladito como todo el mundo, porque si no Luis Fernando te metía una gritada y te mandaba a fundar a Burundi, pues a una aldea, tenía un poder absoluto sobre ti. O sea, por eso absoluto. Es que hay pocos casos de sublevación directa, digamos, ¿no? Pocos no, poquísimos. La rebeldía era irse. Lo que yo no me arrepiento, o sea, de lo que yo me arrepiento es de nunca haber tenido la fuerza. No era imposible que la tuvieses, ¿sabes? O sea, no te atormentes por eso, es imposible que la tuvieses. Sí, pues. O sea, pero hay gente que la tuvo y se merece mi más grande admiración, ¿no? Por ejemplo, hay gente que actualmente está en el Sodalicium, el padre Jean-Pierre Tuyet, que ha denunciado una serie de casos tremendos al interior de la institución, lo han tratado pésimo, le han quitado su cargo en una parroquia, lo han encerrado, lo han o sea, ¿con qué cara después puede salir alguien del Sodalicium a decir que no sabíamos lo que había pasado, ¿no? Es increíble, ¿no? No es, pues. ¿Cipriani te parece cómplice silente de lo que ocurrió? Esta denuncia que se le ha planteado. Yo creo que la Iglesia ha podido tener una excelente oportunidad para demostrar que está totalmente en contra de este tipo de cosas y no lo ha hecho. Yo creo que ojalá que el Papa Francisco se apiade de tantas víctimas y se preocupe realmente por esta institución que no puede replicarse más. ¿Tú sí y eres haga católico? Algo. El sodalismo me ha hecho imposible ser católico. No creo en el Dios que me enseñaron en el Sodalicium, no puedo creerlo, porque es creado a imagen y semejanza de Luis Fernando, quien es un personaje maquiavélico y aterrador. Las razones por las cuales yo dudo son de otra índole, son de índole científica, filosófica, cosa que también he estudiado, pero o sea, yo ya no sé qué hacer, y no veo ninguna respuesta satisfactoria. Muchas personas me llaman indignadas todos los días y no sé por qué a mí, no sé si entre todo el mundo todos estamos llamándonos, lo cual sería muy bueno, ¿no? Y le pido a todos que no tengan miedo y que comiencen a hablar y que salga todo. O sea, exigimos justicia, verdad y reparación, toda la justicia, toda la verdad y todo lo que se pueda reparar. Hay cosas que ya no se pueden reparar. A mí nadie me va a devolver 15 años de mi vida. Nadie.
ya no se puede, ya pasó. Ok, hace 7 años que estoy haciendo un gran luto interior por eso y aceptándolo y aceptando que soy una víctima, pero me ayuda muchísimo saber que yo no tuve la culpa, que hay unos culpables concretos que están libres y sueltos en plaza, porque muchos de los abusadores están libres y sueltos en plaza, replicando los mismos casos de abuso que probablemente, o la lógica más elemental demuestra que parten de su mismo fundador. Claro, porque este esquema institucional sigue siendo el mismo. El mismo. El mismo. O sea, las condiciones están dadas para que este tipo de situaciones... Sandro mismo lo ha dicho ayer, ¿no? Teníamos un sistema de, no sé si dice verticalista o jerarquizado, marcado, que era el caldo de cultivo para todo tipo de abusos. ¿Eso qué significa? Y que lo han cambiado simplemente porque han mandado a Luis Fernando a Roma, lo cual es mentira, porque lo han tenido entre Roma y aquí. Entonces, yo ya no sé qué creer y mucha gente está en la misma situación que yo. Me parece muy injusto. Sí. No, y a ellos que sepan también que aun si esto se condujese al destino judicial o institucional correcto, la tarea personal de reparación está aún pendiente, ¿no? Por supuesto que sí. Más allá de lo que el Sodalizium haga o no, sí, esa tarea va a... Redes sociales de indignación, de tristeza, ¿no? Sí. Y también me alegra que el Ministerio Público por fin lo vaya a investigar. Ha sido unánime la reacción. Todavía hay muchos de la familia Sodalite que dicen, yo estuve tantos años y nunca vi nada. Bueno, no tengo más que celebrar su envidiable buena suerte. Pero la mayor parte de nosotros sí fuimos víctimas y la pasamos pésimo. Claro. Martín, yo te agradezco mucho nuevamente por tu reiterado testimonio y nada, muchas gracias. Gracias a ti. Vamos a una